Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y llegando a todo el mundo, con estudios en Avenida Callao 194, transmite Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 3 de la tarde. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Pocas palabras, mucha información. Seguinos en Twitter, @Radio Sónica. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas, y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Para nuestros festejos siempre pensamos en Las Manolas. Las Manolas, Catering Express, perniles, carnes y más. Todo cocinado al horno de leña. Nosotros te lo llevamos a tu casa. Las Manolas, la mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. Lasmanolas.com.ar, en Instagram, @las.manolas. Vivenciando con estilo es vivir disfrutando el poder de la palabra, el amor y la caricia de la poesía, el estímulo y la seducción de la música. Los jueves a las 15 horas por Sónica Más, con la conducción de Lourdes Broglio y Mario Giaco. Vivencia con nosotros. Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. La información precisa y la música que buscas está acá. Sónica Más, un lugar que está hecho para vos. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, Ale, contento de compartir este nuevo programa sobre la belleza de nuestro patrimonio. Bueno, así es, sí. Hoy un día de lluvia, mucha lluvia. Llegamos acá más o menos nadando, pero bueno, es lindo cada tanto, ¿no? Hablar de estos temas y un día de lluvia. Imagino que mucha gente también en su oficina, en su casa, hoy que salen poco, pueden disfrutar del programa. De nuestros contenidos. Así es. Bueno, un programa intenso hoy también, tenemos un montón de cosas. Primero que nada, bueno, como siempre agradecemos a Alejandro Puente Terren, que es el autor de nuestra cortina musical, que como dijimos todavía no tiene nombre, así que... yo lo había puesto. Se les ocurre... A ver... Era la belleza de nuestro patrimonio. Bueno, pero podríamos hacer algo, variar un poquito. A ver si los oyentes o televidentes también, ¿no? Se les ocurre alguna idea, podemos ir proponiendo
nombre para el tema. Me parece bien. Bueno, en la operación técnica Guillermo Tejada, como siempre le agradecemos por todos los malabares que le hacemos hacer, pobre. El WhatsApp 11 22 62 77 28. El programa, como siempre les decimos, va a quedar en YouTube, lo pueden ver ahora en vivo y si no cuando ustedes quieran. Mixcloud para el audio del programa. Y el Instagram, La Belleza de Nuestro Patrimonio, donde pueden ingresar. Ahí estuvimos subiendo los programas anteriores, algunas fotografías, así que bueno, pueden ir disfrutando. Hay muchas imágenes acá, así que Instagram es una herramienta espectacular para seguir difundiendo estos temas. Por supuesto. Perdón, Ale, quisiera agradecer los comentarios y felicitaciones que hemos estado recibiendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Sí. O sea, ya empezamos a tener gente interesada que está deseosa de seguir viendo que estamos tratando. Bueno, eso es una alegría. Sí, hemos visto una repercusión importante. Esperemos que siga así, que siga creciendo. Bueno, Gastón, ¿qué tenemos hoy? A ver, contanos un poquito. Bueno, hoy el programa de hoy se llamaría Nuestro Modificado Patrimonio Colonial, haciendo énfasis en 3 importantes obras que existen acá en Buenos Aires, que han sufrido, como el nombre lo dice, modificaciones. A ver, perdón, te interrumpo. Colonial, arquitectura colonial y 3 grandes obras. Mucho de lo colonial sabemos que no queda. Y mucho de lo que queda en realidad son iglesias. Así que a ver si viene por ahí el tema. Por ahí viene. Bien. Una es, vamos a tratar en el primer bloque toda la complejidad que tiene el templo de San Ignacio. En la segunda vamos a hablar de San Francisco. Y en la tercera de Santo Domingo. 3 órdenes religiosas que tuvieron gran relevancia aquí hasta el día de hoy, en realidad, ¿no? Sí, vamos a aclarar una cosita. Más allá de la connotación, o sea, es una connotación absolutamente patrimonial y arquitectónica, o sea, también en algún momento hablaremos de otros templos, ¿no? De, no sé, por ejemplo, sinagogas, mezquitas, o sea, la temática religiosa, hay muchísimo material patrimonial en Buenos Aires para trabajar. Como veníamos trabajando con la Plaza de Mayo, bueno, continuamos con el entorno porque está muy cerquita. Para algo mencionamos en los programas de la Plaza de Mayo sobre las iglesias cercanas. Hoy nos vamos a llegar, si no me equivoco, hasta Santo Domingo, así que nos expandimos un poquito. Bueno, adelante. Bueno, si nosotros miramos la primera imagen en nuestro programa, es un mapa, es un plano que data del siglo XVIII y que muestra, que sea un poco trabajoso entenderlo, pero se ve abajo el río de la Plata, el río Paraná, hasta sus fuentes, la banda oriental del Uruguay y parte de la Argentina. Lo que muestra cómo es un plano que muestra lo que era la provincia jesuítica del Paraguay. Esta fue creada en 1604, incluía parte de las actuales Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina. Y bueno, y esto, ¿por qué es importante para Buenos Aires? Porque la primera misión jesuítica llega acá en 1608 y se establece esta ciudad, que no era sino un rancherío, como capital provincial, gobernada por un padre provincial con sede permanente acá. ¿Qué año me dijiste? En 1608 ya se establece a Buenos Aires como sede del padre provincial que debía gobernar este enorme territorio, o administrar este enorme territorio. Bien. Sí, en la otra imagen, este es muy interesante. Sí, muy bueno. Muy buena esta imagen. Muestra cómo es un plano del siglo XVIII también. Fíjate, el recuadro amarillo es la actual Manzana de las Luces, que va a merecer un programa especial porque seguramente tiene mucho contenido, mucha historia, mucho valor patrimonial. Si miramos la plaza Mayor, vemos 2 rectangulitos naranjas. El que está a la derecha es San Francisco y más atrás la iglesia, no aparece el convento de Santo Domingo, que va a merecer una mención muy importante. ¿Por qué? Los jesuitas, que originalmente se ubicaron en ese cuadradito que está arriba a la derecha del fuerte,
se fueron a ese predio más grande. Bueno, porque en 1661, ante el temor de ataques a la ciudad, la orden jesuítica que se había establecido, como dijimos allí, se traslada a la manzana ubicada entre las actuales calles Bolívar, Moreno, Perú, Alsina. Esto había sido donado por una dama colonial, de la época colonial, que había quedado viuda y sin hijos. Bueno, en este plano del siglo XVIII podemos apreciar también, como dijimos, estas otras iglesias que vamos a tratar hoy. Y si seguimos viendo, no vamos a entrar en detalle acá, solamente nos vamos a referir a la iglesia que está en la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque vamos a tratar ampliamente esta riquísima manzana de las luces. San Ignacio, este plano de fines del siglo XVIII muestra las dependencias, la iglesia, una iglesia que a partir de 1686 empieza a ser construida en ladrillo cocido. Hasta fines del siglo XVII, vos sabés, Ale, que vos lo sabés mejor que yo, que sos un gran estudioso de la arquitectura y del arte del periodo colonial. Las construcciones eran de adobe, imagínate en un clima húmedo como el nuestro, de adobe y con techo vegetal de ramas y troncos de palmera, dado que no había madera, ¿no? Esta iglesia fue el primer edificio construido en ladrillo cocido, ¿no? Bueno, acá esto lo va a llevar adelante un padre jesuita, Juan Wolf, pero Juan Kraus va a ser continuado por Juan Wolf. Aclaremos que la orden jesuítica era una orden internacional, que exactamente. Muy selectiva en cuanto a quienes enviaba a cada localidad y con grandes conocimientos de temas muy específicos, ¿no? Orfebres, ebanistas, pintores, constructores, etc. Por eso es que en 1717 llegan a Buenos Aires los dos arquitectos más brillantes del periodo colonial, que fueron dos italianos, Giovanni Battista Primoli y Andrea Blanchi, del cual ya hemos hablado y que seguiremos hablando, porque dejan una huella muy indeleble. Ellos continúan las obras. Si vemos en la siguiente, vemos aquí, es una planta, ¿no? Para quienes no están habituados a ver plantas o planos, muestra que este tipo de planta alargada, normalmente vos sabés que se la conoce como planta basilical. Exactamente. ¿No? Que suele tener una nave central y naves laterales. Pero lo que estamos viendo a los costados no son naves laterales, son capillas. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque la orden jesuítica, que fue fundada en Roma por San Ignacio de Loyola, había determinado que las iglesias jesuíticas fueran de una sola nave, llamadas iglesias de predicación, para que todo el público, todos los fieles pudieran ver con claridad lo que sucedía en el púlpito en el momento de la prédica. Otro tema interesante es que se da en casi toda América y en España la parte de arriba, lo que se llama la cabecera, el ábside recto. Claro. A diferencia de era curvo. Exactamente, cuando ves las iglesias góticas, románicas, son curvas. Y esto se prestaba para ubicar allí un retablo. Exacto. Sí, te agrego algo ahí. Yo creo que esto tiene que ver con la simpleza, digamos. Era una cuestión, de recursos y de lo necesario que era, digamos, construir rápidamente estos edificios. El pragmatismo, digamos, que utilizaban los jesuitas, y si bien tenían una riqueza artística importante, no había demasiada complejidad y se evitaban estas cuestiones de muros curvos y demás. Entonces, eso lo vemos reflejado. Hablamos en algún momento, en la época colonial, la falta de determinados materiales que había, de los que... Sobre todo acá. Exactamente, faltantes en Buenos Aires, y el faltante también de gente idónea para llevar adelante esto. Fijémonos que los mejores arquitectos que había en Buenos Aires en esa época eran de órdenes religiosas, en este caso jesuitas, fundamental, que además aportaron y ayudaron a la construcción de otras órdenes, no solo de la jesuita. Y de la catedral. Y la catedral, por supuesto. Bueno, un capítulo aparte nos va a tomar el valor que
tiene la orden jesuítica en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, por supuesto. Y ni hablar de las misiones guaraníticas. Por supuesto. ¿No es cierto? Bueno, fíjate, si miramos la siguiente, podemos ver cómo este es un plano que hace justamente Mario Busquiazo en la década del 30 del siglo pasado, que nos muestra el corte, nos muestra que el edificio tiene una pesada bóveda. Bóveda es ese techo curvo, claro, y otra más pesada cúpula en el encuentro de la nave central con los transeptos. Algo extraño era que tenía galerías sobre las capillas laterales, que era para que el público pudiera circular y se ubicara sin entorpecer el funcionamiento de la misa. Y también no olvidemos que acá, eso lo hablaremos más adelante, había también un colegio, había claro, procuraduría, había convento. La residencia también. La residencia, había que dar cabida a una serie de personas, claro, más allá de ser una parroquia vecinal. Esta es una imagen actual. Bueno, esta iglesia, esta vista actual nos muestra cómo la iglesia fue restaurada. Y fíjate el lugar importante a la izquierda, en la nave central, a la izquierda, que ocupa el púlpito. Uh-huh. Porque estos jesuitas eran bastante inteligentes. Vos bien sabés que la misa, hasta la década del 60 del siglo XX, se daba en latín y con y de espaldas. Exactamente. Sí. Porque el cura no podía darle la espalda al Santísimo. Exacto. Entonces, imagínate la gente que no hablaba latín, que esto debe haber sido una especie de repetición de palabras y rezos que no entendían. Claro. Los jesuitas entendieron que lo más significativo era la prédica, porque la prédica se hacía en el idioma del lugar, uh-huh, y era donde, se decía lo contingente. Acá vemos algo bastante interesante. Esto es un retablo. El retablo es una palabra española que habla de una obra artística hecha en madera. Esta es levemente curvada. El retablo, vos sabés que tiene un origen muy antiguo, viene de la tradición árabe en España, ¿no? Claro, aclaremos, ahora que decís España, que toda esta tradición arquitectónica, artística, viene heredada fundamentalmente de España, ¿no? Obviamente. De hecho, sí, lo que después fue el virreinato, pero eran territorios, era el virreinato del Perú, después del Río de la Plata, pero eran territorios que pertenecían a España. Entonces, exacto, toda esa influencia se ve en estos edificios. Exactamente. Y otro dato muy interesante que vemos acá es que, mirá la suntuosidad, esto fue restaurado, policromado, se ha pintado, laminado en oro. Y acá hay un dato interesante. Este retablo, tallado en madera y posteriormente dorado por un ebanista español, vasco, Isidro Lorea. Sí, conocidísimo. Amigo nuestro. Podríamos decir ya. Hizo mucho dinero como maestro retablista. Aclaremos algo, en el periodo colonial en América, en toda América, Hispanoamérica, y en España, más que escultores a la manera italiana, como un Miguel Ángel, un Verrocchio, eran mucho más importantes los maestros retablistas, que dejan su huella sobre todo en las obras religiosas, ¿no? Algo breve sobre Isidro Lorea. Tal vez recuerden o les suene la Plaza Lorea, que alguna vez la tratamos hablando del viejo mercado Modelo, estamos en otra época, pero se hizo más que nada conocido por esa plaza. Y además, un dato interesante, que fue quien aportó los edificios para la construcción del primer edificio vinculado a lo que era todo el comercio de tabaco en el virreinato. En algún momento hablaremos de eso, ahí en Belgrano y Balcarce. Pero era un personaje muy importante, comerciante de la época, que también utilizaba su dinero para, digamos de alguna manera, embellecer estos templos, y contrataba a los mejores artistas de la época para lograr. Esto era un trabajo extraordinario. Recién veíamos la foto anterior donde veíamos la pureza y la limpieza del edificio y estos objetos destacándose por completo dentro de esa blancura absoluta de los muros encalados. De los muros encalados, exactamente. Vos sabés que Lorea dona el predio, las 2 manzanas donde va a estar la Plaza Lorea, con una condición: que sean denominada Plaza Lorea a perpetuidad. Sí. En un país y en una ciudad donde los nombres cambian constantemente, todavía se conserva.
claro. Sí. Se mantiene. Sí, esto es lo que ahora es la Plaza Congreso aproximadamente. Donde empieza Paraná y Rivadavia aproximadamente, donde termina la Avenida de Mayo. Exactamente, donde se abre. Seguimos. Claro, si seguimos viendo, esta es una capilla lateral, también fue hecha por otro maestro retablista, hecha por un Antonio Gaspar Hernández a fines del siglo XVIII, también de madera tallada. Y si seguimos viendo, hay otras. Esta me pareció muy valiosa, el retablo en la capilla lateral, el retablo de San Ignacio, que es la otra. A ver, esta. Bueno, acá hay un recurso, es bueno saberlo estilísticamente, esas columnas salomónica, pues se creía que el templo de Salomón tenía este tipo de columnas. Estas son muy típicas del barroco. Exactamente. Este retablo San Ignacio con columnas salomónicas, un recurso que lo pueden ver quienes hemos tenido la suerte de ir a Roma, ver el gran baldaquino. Claro. Que ha hecho Bernini. Los jesuitas van a utilizar y mucho este estilo. Bueno, el edificio creo más conocido con esas columnas fue la Casa de Tucumán, lo es hoy en día, digamos la original, tenía en su acceso 2 columnas. Un retablo de fachada, como se llamaba. Exactamente. Un retablo de fachada. Y sí, acá lo vemos más, y acá vemos los típicos elementos barrocos, ¿no? Ahora vamos a aclarar un poco qué es esto del barroco. Este es un detalle del retablo de San Ignacio con las columnas salomónicas hechas en madera, un trabajo formidable, porque esto se hacía con madera de cedro traída desde el Paraguay. Sí, la escasez de madera que había en Buenos Aires, ¿no? Los recursos necesarios para esto, importantísimo. Pero los jesuitas tenían 32 misiones jesuíticas en el Paraguay, sur de Brasil y Argentina, que proveía de madera de cedro para muebles, para este tipo de imaginería, y ni hablar del contacto con las minas de plata de Potosí, y ni hablar de las 5 estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba. Incluso las bases de esta iglesia, o sea, la fundación de esta iglesia, luego es continuada en ladrillo, pero está hecha de piedra por los últimos estudios arqueológicos que se han hecho y bueno, los trabajos de restauración de esta iglesia. Y según los especialistas, esas piedras han venido de Córdoba. Generalmente se cree que las piedras vienen de Uruguay, de Martín García o de Montevideo, de Colonia. Sin embargo, los estudios últimos han revelado que esas piedras han venido desde las estancias que los jesuitas tenían en Córdoba. ¿Te das cuenta el esfuerzo que fue eso? Me imagino. ¿No? Bueno, y si vemos la otra imagen, vamos a ver la iglesia. Qué interesante. Esta es una pintura, en realidad esto es monocromático, es una pintura de esta artista de cual habíamos hablado. Leonie Matisse. Exactamente, Leonie Matisse, que nos muestra, ella es muy fidedigna, ¿no? Nos muestra cómo la iglesia es inaugurada en 1722 con una sola torre, ¿no? Con una sola torre, esta mostraría 1734, cuando ya es consagrada. Y ahora vamos a ver alguna foto actual. Bueno, ahí hay una imagen actual que me parece conocida, pero tiene bastantes rasgos similares, digamos, o conservó varios rasgos originales, porque otras iglesias fueron muy modificadas en su fachada. Pocas iglesias tuvieron de esta manera. Bueno, acá aclaremos que estas cornisas curvas, entablamento curvo, recuerdan las iglesias barrocas del sur de Alemania. Y este es un dibujo tuyo, que saqué de por ahí y lo puse. Un dibujo, participé en el año 1989 de un concurso que otorgaba un premio, el antiguo Banco Río, no sé si alguien lo recuerda, lo que ahora es el Banco Santander, ¿no? Bueno, era un concurso sobre el barroco colonial y en el colegio me propusieron participar y bueno, yo dibujé la fachada de San Ignacio, que ahí está, todavía lo tengo en alguna parte colgado. Le había sacado una foto en algún momento y bueno, la incluimos. ¿Qué edad tenías? Y tenía unos 15 años. Pero ya prometías, Alejandro. Bueno, hacía lo que podía. No está tan bien tampoco. Está bien, ¿no es cierto, podría Guillermo? estar mucho mejor. Guillermo dice que sí también, ¿ves? Bueno. Sí. Gracias. Bueno, no, por favor. Luego, es que se desconoce, más allá de tu buen dibujo,
Se desconoce el autor de esta fachada. Es una fachada muy atípica, incluso si vemos la que viene, algo que nos llama mucho la atención son esas originales pilastras. La pilastra es una falsa columna con forma de voluta, pero voluta o espiral vertical. Y que están abiertas. Exactamente, algunos dicen a 45 grados, me parece que menos, pero sí, no son perpendiculares. Y acá vale la pena aclarar algo, ¿no? Recordemos que el barroco es un estilo que se caracteriza por el contraste, por las curvas y contracurvas, por la suntuosidad. Comúnmente fue muy utilizado por la orden jesuita con la idea de propaganda de la fe. Acordémonos que el lema de la orden jesuítica es Ad Maiorem Dei Gloriam. No, lo que quería decir justamente la palabra escenográfico, ¿no? Tenía un cierto aspecto, carácter escenográfico, ¿no? De movimiento. La idea era impactar. Claro. Impactar a través del asunto, sea mostrando una iglesia católica triunfante sobre la herejía luterana que en esa época avanzaba en Europa, ¿no? Recomendamos ver algunos cuadros de... bueno, hay muchos cuadros del barroco, ya me voy a acordar el autor, que parece que los personajes están en movimiento constante, parece que le sacaron una fotografía. Caravaggio, claro. Bueno, mostraremos los efectos de Caravaggio. Ahí está. Podríamos hablar largamente de esto, pero nosotros tenemos un programa que vamos a dedicar especialmente, como dijimos anteriormente, a la manzana de las luces. Bien. ¿No? Si vemos la siguiente, vamos a ver acá. Ya, esta es una fotografía de alrededor de 1900 que muestra la torre norte, la de más acá. Acordémonos que la torre sur es la original, que fue construida en 1859 y que todavía mantiene el reloj original que tuvo el Cabildo. Sí, con respecto a eso, yo tengo una versión parecida. En realidad, aparentemente, el reloj original del Cabildo se perdió. Este sería un reloj inglés que reemplazó a ese reloj original, que había dejado de funcionar por una tormenta ya por el año 1779 y demás, y recién para 1860 se lo reemplaza por un reloj de origen inglés. El anterior era de origen español, proveniente de Cádiz. Algunos dicen que llegó por contrabando, pero bueno, son las malas lenguas, dicen por ahí. Probable. Pero lo cierto es que, bueno, después ese reloj pasó a la iglesia de Valvanera, y aparentemente a fines del siglo XIX se reemplaza el reloj de Valvanera y el original del Cabildo se pierde para siempre. Así que el que tenemos acá sería el segundo colocado en el Cabildo. Este es de funcionamiento mecánico, y el que está en el Cabildo ahora, que fue colocado en 1940, tiene un mecanismo más moderno y es una réplica del original español proveniente de Cádiz. Así que el original yo tengo entendido que se perdió. Vale la pena la aclaración, Ale. Bueno, acá si vemos la siguiente, vemos que en julio del 2012, estas son muy buenas estas dos fotos, porque muestra el año 1912 y el año 2012. Son dos fotos que muestran la iglesia de San Ignacio en su entorno, entonces, y en el 2012, porque después de 3 años se terminaron las obras de restauración que rescataron el estilo original. Las obras fueron financiadas por la Secretaría de Obras Públicas. Acá hubo un gran debate porque ¿quién debía intervenir? Sí. El obispado, la orden, la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno Nacional, el Gobierno de la ciudad. Fue todo un tema. Bueno, la iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, al igual que San Francisco y Santo Domingo. Y si vemos la otra, tuve la suerte de tomar la foto al poco tiempo de haberse instalado. Esto no tiene nada que ver con la orden jesuítica, es lo que los gallegos llaman un cruceiro. Algo pasó, un cruceiro. Este cruceiro se instaló, es un cruceiro de piedra traído desde Galicia como un hito de una ruta de peregrinación que se llama Ruta de Peregrinación Antártica, que esa es larga, parte desde Ushuaia hasta Santiago de Compostela en Galicia. Bueno, nos queda un tramito cortito, pero vamos a un tema musical, el primer tema del programa. Quisimos traer un tema que tiene que ver con la película La Misión, que muchos deben haber visto, quienes no la recomendamos, del año 1986. Uno de los temas de la banda sonora de esa película es el oboe de Gabriel,
y trajimos una versión un poquito más moderna para compartirla con ustedes, haciendo alusión a la orden jesuita. Así que bueno, lo escuchamos. Bueno, acabamos de escuchar una versión bien moderna del Gabriel's Oboe, uno de los temas más conocidos de la película La Misión, interpretado por Marco Bracci en guitarra eléctrica, que bueno, suele hacer estas reversiones de temas clásicos, que me pareció que estaba muy bueno. A tono. Ahí está. Así que bueno. San Francisco. Sí, déjame pasar el WhatsApp, como hacemos siempre, 11 22 62 77 28, para que nos puedan dejar mensajes ahí, y si no, directamente al chat de YouTube, y nosotros ahí los vamos viendo. Seguimos, ¿con qué seguimos? Mira, si vemos, acá hay esta fotografía es muy interesante porque nos muestra el atrio, entendemos como atrio el espacio que hay delante de una iglesia, el atrio de San Francisco, y a la izquierda la capilla de San Roque. Esta es una foto de alrededor de 1900. A ver, Gastón, esto es Defensa y Defensa y Alsina. Perfecto. Sí. En diagonal a los edificios que ya habíamos nombrado, los Altos de Lorriaga, el BAM, el Buenos Aires Museo. Enfrente, en la esquina, a una cuadra de Plaza de Mayo, está esta iglesia de San Francisco. Sí, señor. Bien. Bueno, en 1580, al fundar la ciudad, Juan de Garay asigna a los franciscanos el solar ubicado en las actuales calles Alsina y Defensa. O sea, acá no hubo traslado. No, todavía lo ocupan. Su capilla original y su modesto convento, acá había algo que me causó un poco de gracia, perdóname la irreverencia. ¿Las 11.000 vírgenes? Sí, el convento llamado de las 11.000 vírgenes. ¿Hubo alguna vez 11.000 vírgenes juntas, Ale? No, creo que no. Creo que no. Bueno, en la práctica no era más que un rancherío, Recién en 1602 edifican una iglesia mejor de adobe, techo de tronco de palmera, donde está la actual capilla San Roque. Sí. Esta es una imagen actual que hemos tomado. Muy parecida. Muy parecida, se ve la capilla San Roque. ¿La chiquita cuál es? Porque la de San Roque no estamos en deuda. Y aparece la iglesia actual de la cual vamos a hablar. Esta foto, el atrio de San Francisco y capilla San Roque, esta foto actual. Una cosita que te agrego es que en el caso de este atrio, como en el de San Ignacio, no hubo, digamos, variaciones respecto del ensanche de calles. No. O sea, ese es el atrio que históricamente, de todas maneras yo tengo entendido que hace muchísimos años, en sus orígenes, la planta, o sea, la orientación de la iglesia era con su frente hacia la calle Defensa. Esa primitiva capilla. Cuando se demuele, se construye
orientando su fachada hacia el norte. Pero el atrio es el mismo que tuvo siempre. Pues sabes que me recordaste algo, Ale, que vale aunque hayamos pasado el tema, que si uno observa con cuidado, por lo menos me tocó verlo en Hispanoamérica, que no sé si vos que tenés más erudición al respecto, habitualmente las iglesias jesuíticas, San Ignacio de Loyola, El Salvador en Avenida Callao, las de Córdoba, tienen la fachada mirando al este. No sé si no, la verdad que no lo entiendo, no sé por qué. No, es interesante ese tema. Probablemente tenga que ver. No, me acordé, es que esta no. Entonces. Bueno, eso es una vieja tradición arquitectónica, la de dirigir las. No, la cabecera, fíjate que la iglesia románica y gótica tenían el ábside al este. Claro. Oye, bueno. Pero digo, esa orientación este-oeste, norte-sur o sur-norte, ¿no? Como esta, claro. Como estas dos, exactamente. Pero probablemente tenga también alguna connotación religiosa, obviamente. Indudablemente, ¿no? es el amanecer, por supuesto. Bueno, estas capillas, la capilla de San Roque se utilizó hasta 1754, cuando se inaugura el templo existente hasta hoy. Bueno, lo interesante es que el interior del templo actual lo hace Andrés Blanqui, ayudado por Vicente Muñoz, del cual vamos a hablar cuando hablemos de Córdoba. Bien. Lo que veo, Gastón, que cambió bastante su fachada. Así es. Pero dame un poco de tiempo, de aire antes de llegar a eso. Bueno, acá hay un tema interesante. En 1807 toda esta fachada se derrumba, ¿no? Para los amigos que nos están escuchando desde el Uruguay, el virrey Liniers hace venir desde Montevideo a Tomás Toribio, importantísimo arquitecto español, trabajando en Montevideo en ese momento, en el Cabildo y Catedral de Montevideo, para hacer la fachada. Si miramos la imagen siguiente, vamos a ver, esta es una muy elegante fachada, algunos historiadores dicen neoclásica, ¿no? San Francisco y Calle Defensa es un grabado de Carlos Pellegrini de 1831, le debemos mucho, como te das cuenta, por su calidad, además de presentar en 1808 los planos de una sobria fachada neoclásica, y Pellegrini hizo fijar una serie de llaves de hierro para evitar posibles derrumbes. Las obras fueron ejecutadas después por el maestro Cañete, el mismo que hizo la Recoba y la pirámide. Y esta es una foto, mira cómo casi un siglo después, esta es una foto de cerca de 1900, se sigue manteniendo esta imagen de San Francisco, y si miramos la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Más sobrecargado, ¿no? Como más barroca. Claro. Exactamente. Durante casi un siglo la iglesia mantuvo su fachada original, pero entre 1907 y 1911, tanto la fachada como las torres fueron transformadas en lo que se llama un estilo neobarroco por un arquitecto de origen alemán de apellido Sackmann. No te olvides, vos lo hemos hablado, que entre 1880 y 1910 hubo como una euforia de europeizar muchos edificios, y yo creo que... Cambio de paradigma. Yo no sé si ganó o perdió esto. Y acá vemos la imagen de Del BAM, hablabas vos justamente del Buenos Aires Museo, y también tenemos una imagen del interior. Es posible apreciar dos piezas barrocas de gran valor: el altar mayor, que apenas se distingue atrás, y el púlpito de San Francisco, ambos tallados por indígenas de las misiones guaraníes. Los jesuitas habían hecho escuela como ebanistas, y atrás se ve el gran tapiz que reemplaza al retablo original. Esta imagen es en blanco y negro, muestra la riqueza de ese retablo barroco, construido con madera de cedro llevada desde el Paraguay, y que fue destruido, por los acontecimientos de 1955, dramáticos, ¿no es cierto? Sí, recordemos un poco, cuando tratamos el tema de Plaza de Mayo, no llegamos a tratar ese tema, eso queda pendiente siglo XX para otro programa, pero a raíz, en el año 1955, del bombardeo que se produce sobre la Plaza de Mayo, de diferencias políticas para producir el derrocamiento, la renuncia del presidente general Perón, a raíz del bombardeo, grupos exaltados por los acontecimientos de peronistas
deciden avanzar sobre las iglesias y quemarlas porque estaba, digamos, la versión de que esos aviones llevaban impresas determinadas señales que hacían alusión a grupos religiosos católicos. Entonces se crea esa rivalidad entre el peronismo y la iglesia. Entonces, cosa compleja, sí. Complejo, sí. Lo mencionamos. Sí, lo mencionamos sin tomar partido. Bueno, a raíz de eso se produce lo que se conoce como la quema de las iglesias, y bueno, San Francisco fue una de las iglesias que mayor destrucción sufrió, entre ellas el retablo, que como decíamos recién fue reemplazado por ese tapiz. Por el tapiz. Bueno, este tapiz, en 1965 se lanza un concurso de diseño para un tapiz que debía narrar la vida de San Francisco de Asís. El artista ganador fue Horacio Butler, importante, con el tapiz más grande de Sudamérica, mide 8 por 12 metros, que actualmente, si vemos la imagen posterior, está en restauración. Esto se va a habilitar en octubre de este año, del 2024, ya quedaría el tapiz totalmente terminado. Este tapiz demoró 3 años en hacerse. Uh-huh. Los artesanos fueron llevados a Francia, donde se especializaron en la Academia Nacional de Tapices, hicieron cursos especializados. Francia es el país más avanzado y alentado en el tema de tapicería, ¿no? Uh-huh. Una obra formidable que valdrá la pena ver a partir de octubre de este año. Sí, recordemos que tanto San Ignacio, hubo una imagen que a lo mejor no incluimos de San Ignacio, que era cuando tenía unos contrafuertes, podríamos llamar. Se había hecho toda una estructura, un andamiaje de madera que sostenía la fachada porque corría riesgo de derrumbe, tenía una enorme grieta en su fachada. Se llegó a prohibir el tránsito pesado. Exactamente, sobre la calle Alcina y sobre la calle Bolívar. Exactamente. Y tanto en ese caso como en este se realizaron importantes restauraciones. Esta concluida hace muy poquito, de hecho todavía hay cosas que no fueron terminadas, pero que, bueno, le devolvieron un poco el esplendor original a estas obras patrimoniales importantísimas y tan antiguas, ¿no? Así que, bueno, eso creo que faltaba un poquito mencionar. Bueno, y antes de empezar el bloque 3, querías contarnos qué tema musical vamos a escuchar, Ale. Bueno, vamos a escuchar de Juan Carlos Baglietto, un poco como estamos hablando de las iglesias, vamos a escuchar un tema que se llama La Saeta, que se hizo famoso a través de Joan Manuel Serrat. Que son de Miguel Hernández, el poema de Miguel Hernández. Bueno, en realidad lo mencionamos porque tiene que ver con las procesiones, y es un tema que tiene que ver con la religiosidad, ¿no? Ese ritmo y esa musicalidad que acompañaba a las procesiones, llevando las imágenes, todavía se conservan en muchos lugares del país y en España sobre todo. Así que bueno, en este caso interpretado desde el año 2017 en una versión de Juan Carlos Baglietto, La Saeta.
Bueno, ahí está la saeta, la versión de Juan Carlos Baglietto, un álbum del año 2017, Ave Fénix, el nombre del álbum. Y recordaba, ¿no? Un poco, escuchando el ritmo, ¿no? Hablábamos de ese bamboleo cuando llevan las imágenes al hombro en España tan característico, ¿no? Con España. Y acá también ahí, en las procesiones que veremos ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, pero acá se ha perdido en España todavía, creo que un poco también dirigido al turismo y demás, pero porque tiene una tradición religiosa muy importante, se pueden presenciar esas ceremonias tan emotivas. Bueno, seguimos entonces con Santo Domingo. Que tiene mucha tela para cortar. Sí. Bueno, fíjate que estamos viendo una imagen muy importante para la cristiandad, el catolicismo, acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1585, mirá a lo que nos remontamos 5 años después de la fundación de la ciudad, el recientemente nombrado obispo de Buenos Aires había traído desde España esta Virgen, la Virgen del Rosario, que es la patrona de la Orden Dominica. Que recién se va a establecer en 1600 en el solar ubicado actualmente en Balcarce, Venezuela, donde se construye su primera capilla, que se denomina como Nuestra Señora del Rosario. Después la imagen es trasladada desde la catedral donde estuvo hasta entonces a una en construcción al actual Santo Domingo. En 1605 se funda el convento. Bueno, el convento, hay algo interesante, el convento se llama San Pedro Telmo. Sí, muy, muy interesante. Y el nombre de la iglesia es Santo Domingo, tiene 2 nombres, sí. ¿No? Perdón. La iglesia es el Rosario. Perdón. Y el convento es Santo. La orden es dominica, muy bien, disculpa. La Virgen del Rosario, ¿no? La Virgen, después de las invasiones inglesas va a ser llamada Virgen del Santísimo Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Tragate, todo eso. Una Virgen polentosa, ¿eh? Bueno, y si vemos, debido a la mala calidad de los materiales utilizados, y es lo que estábamos hablando hace un rato, todo se hacía en adobe, con una cal de muy mala calidad, con techos de fibra vegetal. Debido a la mala calidad de los materiales utilizados, la iglesia sufre 3 derrumbes a lo largo del siglo XVIII, hasta que en 1751 el obispo coloca la piedra fundamental del actual templo, en cuya construcción participa el italiano Antonio Masella, el mismo que construyó el interior de la catedral. Bueno, lo interesante es que empezamos a valorar la iconografía. El edificio fue inaugurado sin estar terminado en 1773. Esta acuarela de Emeric Essex Vidal de 1816 nos muestra algo. Y acá quiero hacer un comentario, ¿no? Fíjate qué interesante las señoras porteñas. 1816, se ha declarado la independencia. Estas señoras porteñas no se están saludando, haciendo reverencias, se saludan igualitariamente dándose la mano, un gesto muy moderno de la época, ¿no? Acompañada de sirvientas, se ve el atrio de Santo Domingo, ¿no? Y ahí vemos algo interesante acá. Un perrito. El perrito, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo acá es un mosaico que muestra el año en que fue consagrada, 1783, y aparece el perro. ¿Por qué? Porque la orden religiosa de los dominicos es Dominicanis, perros de Dios, que cuidan la fe. Van a tener a su cargo la Inquisición también, ¿no? De triste memoria. Sí, de hecho hay 2 veletas en las torres, una que creo que tiene un gallo y otra que tiene un perrito. Mucha gente desconoce por qué, es justamente por eso. El perro guardián, claro. Después, cuando el 2 de julio de 1807 los ingleses intentaron apoderarse por segunda vez de la ciudad, la iglesia fue escenario de combate, ya que los invasores se habían atrincherado allí, y desde su única torre ofrecieron una gran resistencia a las fuerzas de Santiago Liniers. Muchos de los cañonazos que se disparaban desde el fuerte dieron en la torre, dejando las balas incrustadas ahí. Después, durante el gobierno de Rosas, se retiran y fijan ahí unos tacos de madera que aún se conservan. Sí, te paso un dato. En realidad, los disparos no vienen desde el fuerte, que estaba muy lejos de ahí, son 3 cuadras, sino de la casa de un vecino muy destacado de la época, que era
Telechea de apellido, la familia Telechea, que vivía a mitad de cuadra entre Belgrano y Moreno, las actuales Belgrano y Moreno. Desde, dicen, las azoteas de esa casa se instala un cañón ahí y dispara contra la torre de Santo Domingo, porque en Santo Domingo se habían de alguna manera trincherado, sobre todo un tristemente célebre oficial inglés de apellido Pack, Dennis Pack, quien dirigía el famoso regimiento de Highlander número 71, una de cuyas banderas está, y ahora lo vamos a mencionar, como botín de guerra, digamos, dentro de la iglesia. Era eso nomás. No, muy bien. Y fíjate qué interesante, porque lo que estamos viendo acá es una acuarela que hace en 1830 Carlos Pellegrini con la procesión de Nuestra Señora del Rosario. Justamente, ¿no? Hablando. O sea, evidentemente la procesión de Nuestra Señora del Rosario era un evento muy importante. Sí, y hay una cuestión, yo no quiero profundizar demasiado porque uno pone la lupa en un tema y salen otros, ¿no? Pero lo que decías de la Virgen del Rosario y de San Pedro Telmo, tiene mucho que ver en España una tradición importante respecto de que estos santos, la Virgen del Rosario y San Telmo, de alguna manera eran como patronos de los navegantes, estaban vinculados con los navegantes, con el comercio entre América y España, y casualmente en torno a la iglesia de Santo Domingo se forma el barrio de Santo Domingo, como se llamaba en el siglo XVIII, donde se encontraban las casas de los principales comerciantes de Buenos Aires. Cuando veamos episodios como las invasiones inglesas y demás, vamos a ver que los protagonistas, que no eran militares, digamos, vecinos de dinero, influyentes, políticos, vivían en el barrio de Santo Domingo. Era como el Puerto Madero de hoy, en torno a la iglesia de Santo Domingo. Bueno, no olvidemos, Ale, que Nuestra Señora del Buen Aire, la Virgen del Buen Aire, era una virgen marinera también. Claro, exactamente. Que propiciaba la buena navegación. Un vínculo absoluto con el puerto y con la costa, con el río. Sí, o sea, acá lo ves, y acá, fíjate cómo el tema le cautiva a Carlos Pellegrini. Por eso es interesante poder apreciar todo este material. Y además no tenemos fotografías o aerotipos con una sola. Como esto se construye en 1849, 1850, no ha quedado, que nosotros conozcamos, ninguna referencia fotográfica. Claro. Fíjate que esta es una litografía, es un grabado mucho más cuidadoso, más preciso, que de 1841, también de Carlos Pellegrini. Y si miramos, es una pintura al óleo de Leoni Matis, de la cual hemos venido hablando, esta pintora que se nutre de mucha información, que muestra una procesión también de Nuestra Señora del Rosario en la época de Juan Manuel de Rosas. Es una pintura de 1931 que habla de 1840, 1841. Exacto. Y acá yo quise, fíjate cómo predomina el color rojo, donde va el palio, la figura. ¿Qué año me dijiste? Se supone que en 1840, 1841. Claro. Y acá vale la pena recordarlo, habíamos hablado informalmente, verla nuevamente la iglesia, el film Camila, que se ambienta en la época de Rosa, y de la importancia que tenía la adhesión a la causa federal del gobernador, ¿no es cierto? La divisa Punzó. Y acá a la misma esquina... en una fotografía. Fotografía que nos permite entender que digamos, la pintura anterior corresponde al atrio de Santo Domingo, porque se ve justamente al fondo la cúpula de San Francisco. Está muy ya barroca la cúpula. Exactamente. O sea que esta debe ser de 1911. Probablemente. Claro, esta esquina de Belgrano todavía no ensanchada. Exactamente. Y defensa. Y con el atrio de Santo Domingo, con el ancho original, el largo original. Que era bastante más. Y acá vemos el interior del templo con las 4 banderas tomadas por Liniers a los ingleses y las 2 tomadas por Belgrano a los realistas españoles. Y acá hay un dato interesante, fíjate, nótese la presencia casi exclusiva de mujeres en el interior. También una litografía de Carlos Pellegrini. Sí, a partir de esta imagen y un poco lo que veíamos del saludo en el atrio, sería interesante, a lo mejor hoy ya mucho no nos queda el programa, pero tratar en algún momento lo que eran las costumbres y los hábitos, ¿no?, de las mujeres y demás, cómo sociabilizaban en ese tiempo. Y digo las mujeres porque el interior de los templos, por lo general, cuando vemos pinturas, grabados,
son mujeres las que están dentro del templo, ¿no? Como vemos acá, no hay bancos, no. Y bueno, están acompañadas por claro, son como una dama de compañía que las acompaña, que pone, digamos, la manta sobre la cual ellas se arrodillan y demás. Pero hay todo un tema interesante ahí, paralelo a la arquitectura, que es interesante tratar desde lo social, ¿no? Sí, acá me permitís, Ale, y acá me tiraste la posta de algo que estuvimos hablando, que se nos hace necesario. En el próximo programa vamos a hablar de hábitos, costumbres, extravagancias, modalidades, donde por supuesto siempre las mujeres se lucían mucho más que los hombres en su vida cotidiana, doméstica, en la vida en la iglesia. La iglesia era muy importante, porque era el lugar de encuentro, el lugar donde el centro de la vida. Sino donde podían socializar las mujeres, si no era en una iglesia o en las tertulias, que también la película Camila muestra una tertulia habitual. Sí, y terminando un poquito, hacer mención muy breve que en el atrio de Santo Domingo hoy se encuentra el mausoleo que guarda los restos del general Manuel Belgrano, del cual, bueno, hablaremos en algún momento. También, bueno, muy cerquita ahí estaba su casa, la casa en la que nació y en la que murió. Y las características arquitectónicas de materiales y demás que tiene ese mausoleo, que es muy interesante remarcar, que fue también recientemente restaurado. Así lo dejamos para la próxima, vamos a hablar de esto y terminamos esto de Santo Domingo, que es muy importante. Y hay un tema muy interesante que vos nos querés anunciar, que tiene que ver vecino, que es San Telmo, ¿no? Sí, bueno, entrando un poquito en lo que es la agenda y demás, obviamente nos quedan, por ejemplo, la iglesia de San Telmo, la iglesia del Pilar, para mencionar en otros programas. Pero entrando ya en el tema agenda, quería anunciarles una presentación que vamos a hacer en la parroquia de San Telmo, ahí en la calle Humberto Primo al 300, el día sábado 7 a las 16 horas en el primer piso. Después vamos a difundirlo en la semana también. Vamos a dar una charla sobre un patrimonio artístico que contiene la iglesia de San Telmo, que se denomina Las 12 Sibilas de San Telmo. Son 12 pinturas coloniales. En la sacristía. Exactamente, en la sacristía, que es un tesoro artístico, religioso artístico, único por lo menos en la Argentina y de los pocos que hay en el mundo. Así que después les vamos a ir dando más detalles, pero eso es un poquito parte de la agenda. Antes que se nos termine el programa, quería recordar, el día 27 de agosto fue el Día de la Radio, así que bueno, nuevamente nos saludamos. Felicitar a todos los que integran Radio Sónica por el trabajo que se hace todos los días. Bueno, el 28 de agosto fue el aniversario del Archivo General de la Nación, fundamental para todos los que estudiamos un poquito la historia, una referencia ineludible para el estudio. Y bueno, y quería hacer mención, que lo hicimos muy cortito la última vez, lectura recomendada, un libro de Manuel Mujica Lainez, se llama Aquí vivieron, que bueno, pueden hacer un recorrido desde la fundación de Buenos Aires hasta los años 30, te lo voy a prestar, Gastón. Gracias. Para ver cómo a través de la historia de una casa ubicada en la costa del río, se puede recorrer prácticamente la historia de Buenos Aires, así que muy recomendable. Y no dejemos de recordar, hoy 30 de agosto, Alejandro, es el día en que no celebramos, lamentablemente conmemoramos el día del detenido forzado desaparecido. Así es. Que es parte de nuestra triste historia también. Así es. Bueno, teníamos el Centro Cultural, la gente del Centro Cultural que siempre nos apoya, Quimera. Un saludo para nuestros amigos de Quimera. Que siguen exponiendo, mostrando, desarrollando una hermosa biblioteca, un lugar para tomar un rico café, ver una exposición de arte en las calles, por supuesto, en el barrio de Villa Crespo, ¿no? Muy cerquita de Honorio Pueyrredón, en Tres Arroyos. Perfecto. Bueno, Gastón, fin del programa. No se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, como decimos siempre. Los esperamos la semana que viene, como siempre, a las 3 de la tarde el viernes. Chau. Chau, Gastón. Chau.